700 esposas, 300 concubinas, 1000 mujeres en el palacio de un solo hombre. Ustedes han escuchado esa cifra toda su vida y probablemente pensaron que era simplemente el exceso de un rey poderoso. Un hombre que tenía todo y tomaba lo que quería. Pero hay una pregunta que nadie les ha hecho. ¿Por qué el hombre más sabio de la historia, el que escribió que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, tomó la decisión más obvia de destruir su relación con Dios? Porque no fue ignorancia, no fue debilidad, no fue un error, fue una elección. Soy Aurelio, tengo 58 años, y esta noche voy a contarles algo que la Iglesia enseña en cada catequesis sobre Salomón, pero que nunca se atreve a explicar. La Iglesia dice que Salomón cayó en idolatría por sus esposas extranjeras. Eso está en Primer Libro de Reyes, capítulo 11. Todo el mundo lo sabe, pero nadie pregunta por qué. ¿Por qué el hombre que Dios eligió personalmente para construir el templo, el hombre que tuvo una conversación directa con Dios en Gabaón y pidió sabiduría en lugar de riqueza o poder, eligió desobedecer la ley más clara que existía sobre los reyes de Israel? Porque la ley existía, y Salomón la conocía. Deuteronomio capítulo 17, versículo 17. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. No sea que se extravíe su corazón. La prohibición no era ambigua. No era una recomendación pastoral que podía interpretarse de diferentes maneras según las circunstancias. Era una prohibición directa en la Torá. El rey de Israel, específicamente el rey, no debía multiplicar esposas. Y Salomón conocía ese versículo. Lo había leído, lo había estudiado, lo había enseñado, porque Salomón no solo era rey, era el sumo sabio de Israel, el hombre que escribió los proverbios, el que meditaba en la ley de Dios día y noche. No hay posibilidad de que Salomón no supiera que estaba violando Deuteronomio 17:17, y sin embargo lo hizo. No una vez, 700 veces. Ahora piensen en esto conmigo un momento. ¿Por qué el hombre más sabio del mundo tomaría la decisión más obvia de desobedecer a Dios? No estoy preguntando cómo pasó, estoy preguntando por qué. La Iglesia responde con la palabra tentación. Dicen que Salomón fue tentado por las mujeres extranjeras, que su corazón se debilitó, que cayó en el pecado como cualquier hombre. Pero esa respuesta no explica nada, porque tentación implica debilidad emocional, implica que Salomón actuó sin pensar, que fue arrastrado por impulsos que no pudo controlar, y eso no cuadra con el texto bíblico. Primer Libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón. Ese versículo está al inicio de su reinado, antes de que construyera el templo, antes de que tuviera 40 años de sabiduría acumulada. El primer acto político significativo de Salomón como rey fue casarse con la hija del faraón. Y el texto nos dice exactamente por qué. Hizo parentesco con Faraón. No dice que se enamoró de ella. No dice que era hermosa. No dice que Dios se la dio como bendición. Dice que hizo parentesco. Esa frase tiene un significado muy específico en el antiguo Oriente Próximo. Parentesco político, alianza matrimonial. Salomón se casó con la hija del faraón para sellar una alianza con Egipto, no por amor, no por lujuria, por diplomacia. Y aquí está el problema que nadie quiere discutir. En el siglo X antes de nuestra era, los matrimonios reales no eran opcionales, no eran una preferencia cultural que un rey podía ignorar si era lo suficientemente valiente. Eran la única herramienta diplomática que existía. No había tratados escritos que funcionaran sin alianzas familiares. No había embajadores permanentes que pudieran mantener la paz entre reinos sin que las familias reales estuvieran unidas por sangre.
No había garantía de comercio, de acceso a rutas, de protección contra invasiones, sin que las hijas de los reyes sellaran los acuerdos con matrimonio. Era el sistema, el único sistema que funcionaba. Y la Torá le pidió a Israel que no lo usara. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. La ley del rey. No acumulará para sí caballos, no tomará muchas mujeres, no acumulará mucha plata ni oro. Las tres prohibiciones atacan directamente el sistema político del antiguo Oriente Próximo. Un reino del siglo X, antes de nuestra era, no podía funcionar sin ejército, y los ejércitos dependían de caballos importados de Egipto. No podía funcionar sin alianzas. Y las alianzas dependían de matrimonios diplomáticos. No podía funcionar sin riqueza, y la riqueza dependía del comercio internacional que requería tratados sellados con oro. Dios le pidió a Israel que tuviera un rey que no hiciera ninguna de las tres cosas que todo rey debía hacer para mantener un reino. Y Salomón eligió el reino. No estoy inventando esto. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Versículos 1 y 2. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas, de las naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Lean esa lista otra vez. Moab, Amón, Edom, Sidón, los eteos, todas las naciones fronterizas con Israel, todas las que podían invadir, todas las que controlaban rutas comerciales, todas las que tenían alianzas con Egipto o con Asiria. Cada matrimonio de Salomón con una princesa de esas naciones era un tratado de paz. Cada esposa era una frontera asegurada. Cada alianza matrimonial era una guerra evitada, y el texto bíblico admite que Salomón sabía que estaba violando la prohibición de Dios, de las naciones de las cuales Jehová había dicho: no os llegaréis a ellas. El texto no dice que Salomón no sabía, dice que sabía, y lo hizo de todas formas. Aquí es donde necesito que piensen conmigo de manera muy honesta. Si Salomón sabía que estaba desobedeciendo la ley de Dios, ¿por qué lo hizo? Hay solo dos respuestas posibles. Primera, Salomón era un hipócrita. Decía amar a Dios, pero en realidad lo que amaba era el poder y las mujeres. Y todo lo que escribió sobre la sabiduría era basura vacía. Segunda, Salomón enfrentó una situación donde obedecer a Dios significaba renunciar al reino. Y eligió el reino. La Iglesia nunca elige la segunda opción, porque la segunda opción implica que hubo un momento en que Dios le pidió a su siervo más fiel algo que el mundo no permitiría, y que el siervo eligió el mundo, y que Dios lo dejó elegir. Voy a contarles algo que nunca he olvidado, algo que pasó en el seminario de Morelia, año 1990 y algo. Yo tenía 20 y tantos años, estaba en segundo año de teología, leíamos Antiguo Testamento con un jesuita mayor, un hombre serio, de esos que llevaban 30 años enseñando y ya no se sorprendían con nada. Estábamos en primer libro de Reyes, capítulo 11, el pasaje de las 700 esposas. El profesor leyó el texto en voz alta. Hizo el comentario estándar. Salomón cayó en idolatría. Sus esposas lo desviaron. El corazón humano es débil. Incluso el más sabio puede caer. Yo levanté la mano, pregunté: Padre, si Salomón sabía Deuteronomio 17, ¿por qué lo desobedeció? El jesuita me miró por encima de sus lentes. Me respondió: porque el corazón humano es débil, hijo. Incluso el más sabio puede caer. Yo insistí. Dije: pero padre, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1, dice que Salomón se casó con la hija del faraón al inicio de su reinado, antes de construir el templo.
No fue debilidad acumulada, fue su primer acto político. El jesuita cerró el libro. Me miró con una mezcla de cansancio y algo que en ese momento no supe identificar, pero que hoy reconozco como advertencia. Me dijo: Salomón eligió el trono, Aurelio, y Dios le dio el trono, pero le quitó el reino a su hijo. Esa es la respuesta, no busques más. Y siguió con la clase. Pasaron años antes de que entendiera lo que el jesuita me había dicho. Salomón eligió el trono. No dijo que Salomón estaba equivocado. No dijo que Salomón no sabía lo que hacía. Dijo que Salomón eligió y que hubo un precio. El jesuita sabía exactamente lo que estaba diciendo. Sabía que la historia de Salomón no era una historia de debilidad moral, era una historia de elección política, una historia donde el hombre más sabio del mundo tuvo que decidir entre obedecer a Dios y mantener el reino que Dios mismo le había dado, y eligió el reino. Porque el reino, tal como funcionaba en el siglo X antes de nuestra era, no podía existir sin alianzas matrimoniales. Ahora déjenme mostrarles evidencia de que esto no es especulación mía. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón construyó altares, no en secreto, en el monte de los olivos, visible desde Jerusalén, altares para Quemos, el dios de Moab, altares para Moloc, el dios de Amón, altares para Astarte, la diosa de Sidón. ¿Por qué Salomón, el hombre que construyó el templo de Jehová, construiría altares para dioses extranjeros en el monte que está enfrente de Jerusalén? La Iglesia dice que fue seducido por sus esposas, pero esa explicación no tiene sentido. Si Salomón hubiera sido seducido por lujuria o pasión emocional, los altares habrían sido privados, ocultos, en los jardines interiores del palacio donde nadie los viera. Pero Salomón los construyó en el monte de los olivos, en el monte más visible de Jerusalén, donde todo el mundo podía verlos. Eso no es seducción, eso es política. Un tratado matrimonial en el antiguo Oriente Próximo no era solo un matrimonio, era un pacto entre dos reinos. Y parte de ese pacto era la tolerancia religiosa. Si Salomón se casaba con la hija del rey de Moab para sellar una alianza, el rey de Moab esperaba que su hija pudiera seguir adorando a Quemos, no en secreto, públicamente, con un altar propio, con sacerdotes propios, con ritos visibles. Porque si Salomón forzaba a la princesa moabita a abandonar a Quemos, Moab interpretaría eso como una violación del tratado, y el tratado se rompería, y la alianza colapsaría, y la frontera oriental de Israel quedaría expuesta a invasión. Los altares en el Monte de los Olivos no fueron un capricho de Salomón, fueron el precio político de mantener las alianzas que mantenían el reino en paz. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 13. 350 años después de Salomón, el rey Josías destruyó los lugares altos que estaban al oriente de Jerusalén, al sur del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarte, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. 350 años. Los altares de Salomón permanecieron en el Monte de los Olivos durante 3 siglos y medio, generación tras generación, ley tras ley. Ninguno los destruyó, hasta Josías. Y el texto dice que Josías los llamó Monte de la Destrucción, un juego de palabras en hebreo. El Monte de los Olivos, Har HaSeitim, se convirtió en Har HaMashchit, el monte de la corrupción. Pero lo que me interesa no es la reforma de Josías. Lo que me interesa es que durante 350 años nadie tocó esos altares.
porque todos sabían para qué existían. Existían para mantener las alianzas, y las alianzas mantenían el reino. Ahora quiero que piensen en lo que Dios hizo. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 11 al 13. Dios le dice a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Dios no mató a Salomón, no lo depuso del trono, no envió una plaga sobre su casa. Le dijo: voy a quitar el reino, pero no mientras vivas, se lo quitaré a tu hijo. El castigo fue diferido. Salomón murió en paz, murió como rey, murió en su palacio. El precio no lo pagó él, lo pagó Roboam. Su hijo perdió 10 tribus. El reino se dividió. Israel nunca volvió a ser lo que fue bajo Salomón. El castigo fue real, pero no fue inmediato. Y aquí está la pregunta que la Iglesia nunca responde. Si Dios sabía desde el principio que Salomón iba a elegir el trono sobre la obediencia, ¿por qué le dio el trono? ¿Por qué le dio la sabiduría? ¿Por qué lo eligió para construir el templo? ¿Por qué lo dejó morir en paz y castigó a su hijo en su lugar? Hay algo en esta historia que no encaja con la narrativa de que Salomón simplemente cayó en pecado como cualquier hombre débil, porque Dios no lo trató como un hombre débil. Lo dejó reinar hasta su muerte natural, lo dejó escribir los proverbios, lo dejó ser recordado como el rey más sabio, y luego rompió el reino en la siguiente generación. Como si el precio de la elección de Salomón fuera algo que Dios aceptó, pero que no podía quedar sin consecuencias. Ustedes pueden pensar que exagero, que estoy leyendo demasiado en el texto, que la explicación simple, Salomón pecó, Dios lo castigó, es suficiente, y quizá tengan razón, pero entonces tienen que explicarme algo. ¿Por qué ningún curso de catequesis que yo haya visto jamás pregunta por qué Salomón se casó con la hija del faraón en el capítulo 3 antes de construir el templo? ¿Por qué ningún sermón que yo haya escuchado menciona que todas las esposas de Salomón eran princesas de las naciones fronterizas con Israel? ¿Por qué ningún manual de teología que yo haya leído discute el hecho de que los altares en el Monte de los Olivos permanecieron intactos durante 350 años? La Iglesia no oculta el texto. El texto está en todas las Biblias. Lo que la Iglesia oculta es la pregunta. La pregunta de por qué el hombre más sabio del mundo eligió desobedecer a Dios de manera consciente, calculada y sostenida durante décadas. Porque responder esa pregunta obliga a admitir algo incómodo. Obliga a admitir que hubo un momento en que obedecer a Dios significaba renunciar al poder, y que Salomón eligió el poder, y que Dios no dejó elegir, y que el precio vino después, en la generación siguiente, en forma de división y pérdida. Esa es una conversación que la Iglesia institucional no quiere tener, porque abre preguntas sobre todas las veces que la Iglesia misma ha elegido el poder sobre la obediencia, sobre todas las veces que ha hecho alianzas políticas que requerían compromisos doctrinales, sobre todas las veces que ha construido sus propios altares en sus propios montes a cambio de mantener su propio reino. La historia de Salomón no es solo la historia de un rey del siglo X antes de nuestra era, es un espejo. Dios le pidió a Salomón algo que el mundo no permitiría. Le pidió que fuera rey sin hacer lo que todos los reyes hacían, sin acumular caballos, sin multiplicar esposas, sin acumular oro. En otras palabras, le pidió que renunciara a las herramientas del poder. Y Salomón miró el reino que su padre David le había dejado. Miró las fronteras, miró los enemigos, miró las rutas comerciales, miró la realidad política del antiguo Oriente Próximo y eligió mantener el reino, no porque fuera débil,
no porque no amara a Dios, sino porque entendió que si renunciaba a esas herramientas, el reino colapsaría, y tomó esa decisión con los ojos abiertos, sabiendo que había un precio. Salomón eligió el trono, Dios le dio el trono, pero le quitó el reino a su hijo. Esa es la respuesta que la Iglesia no quiere que ustedes entiendan, porque entenderla significa entender que hay situaciones donde obedecer a Dios significa perder el mundo, y que hay personas, incluso las más sabias, que no están dispuestas a pagar ese precio, y que Dios las deja elegir, y que las consecuencias vienen de todas formas. Soy Aurelio. Piensen en esto esta noche.